Hablemos de salud mental con la doctora Tronilo y Altagracia Valdés Cordero. Que las emociones y los traumas no trabajados siempre van a detonar en disfuncionalidad mental hacia el futuro. En República Dominicana actualmente estamos viviendo con unas tasas de ansiedad y depresión. Cada 10 personas, 6 personas están siendo afectadas. Y es importante diferenciar que en este momento hay muchas cosas que no tienen que ver con nuestra salud mental. ¿Cómo podemos saber qué es realmente un tema de salud mental y cuál es un tema de criminalidad? Bienvenida, mi gente querida. Gracias por acompañarme cada semana en un nuevo episodio, nuestro episodio número 6 de Mujeres al Borde Podcast. Aquí tenemos que tratar los temas que son importantes para la sociedad dominicana. Hace días han venido ocurriendo hechos insólitos, trágicos, que nos han movido el piso como seres humanos y que una vez más ponen en el tapete el tema de la salud mental. Para hablar sobre eso y arrojar un poco de luz a nuestros caminos, me acompaña la doctora Yudelka Tronilo. Bienvenida, mi estimada doctora. Muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno que nos acompaña en este momento tan importante para volver a poner, yo diría que priorizar la salud mental. Y mi querida colaboradora y psicóloga, terapeuta psicocorporal, Altagracia Valdés Cordero. Bienvenida, cariño. Gracias. Saludo para todos, todas. Con Altagracia a menudo hablamos a través de nuestro espacio radial sobre la importancia de prevenir, de cuidar la salud mental. Pero hay momentos en que las cosas se extreman. Últimamente hemos estado como sociedad bombardeados por noticias virales que han ocurrido aquí en nuestro patio, que nos parecen inconcebibles. Eran como que lo que todavía nos faltaba por ver. Es cuando vemos un caso de una madre de 25 años que se suicida con su pequeña de 5. Es cuando vemos una teniente que decapita a su hija de 6. Entonces, puedo seguir mencionando múltiples casos que nos jamaquean, que no entendemos, y todos conectan con la salud mental. Así es. ¿Qué está pasando ahora mismo? ¿Cuáles son las estadísticas que arrojan los números de la salud mental? Sé que es la pandemia de la pospandemia, sé que es mundial, pero ¿cómo estamos en República Dominicana, doctora Tronilo? En República Dominicana actualmente estamos viviendo con unas tasas de ansiedad y depresión de cada 10 personas, 6 personas están siendo afectadas. Es decir, la prevalencia de enfermedades mentales actualmente es de un 60% de nuestra población. Es una tasa alarmante. No la mayoría toma tratamiento, no la mayoría acude a la asistencia, primero por las limitaciones en nuestro país y lo segundo es por el estigma que existe de salud mental. Parece mentira que todavía el tabú prevalece, pero también yo escuchaba una cifra no exacta de que solamente habían en el país mil y pico largo de psiquiatras. Y yo me sorprendía porque es imposible que con el número que me dieron, no me acuerdo si era 1,600 y pico, es imposible darse abasto para poder atender los casos urgentes que se están viviendo. Y aparte hay un tema estatal, porque es un problema macro, donde hay un sistema que a pesar de que vemos que se han dado pasos, que hay una línea, que hay un psiquiátrico que se ha estado organizando, sin embargo, escuchar al papá, y voy a traer el caso puntual, el esposo de la madre de 25 años que se tiró de su edificio con su niña, y él decía que él había visto venir su proceso de depresión. Sabemos que a raíz de otro tema de salud mental, la violación de una tía, una sobrinita de 5 años. Entonces, él decía que él llorando llegó a 2 emergencias de 2 grandes hospitales dominicanos, muy, muy famosos, y no encontró ayuda porque le dijeron que eso no era una emergencia. Y su queja era que su esposa estaba pasando una depresión que había caído ya en un silencio absoluto, donde ella ya no emitía palabra alguna. Entonces él sabía que había una situación de gravedad y nadie lo pudo ayudar. ¿Qué está pasando entonces?
Yo pienso, Ingrid, que es importante ver como la globalidad de la situación de lo que está pasando en la República Dominicana con el tema de la salud mental. Quizás estos casos son alarmantes e importantes de señalar, pero yo pienso que también es importante observar que somos parte de una sociedad que está enferma. Y si la sociedad como tal está enferma, vamos a acudir a ver sistemas de familia enfermos y personas dentro de ese sistema que también se enferman. Donde una mujer acude a quitarse la vida, quitarle la vida a su niña o a un niño, o un padre a abusar sexualmente de un niño o una niña dentro de su sistema, o de una vecina o de un vecino, no podemos verlo como hecho aislado, inclusive dentro de esa familia. Tenemos que hablar de familias y de sistema de familia que necesitan apoyo de salud mental, siendo parte de la globalidad de una sociedad dominicana que necesita ser priorizada en el tema de la salud mental. ¿Dónde está nuestro problema en la República Dominicana? Y es que nosotros y nosotras no le damos prioridad a ese tema, y justamente es lo que estamos necesitando, ser vista por el gobierno, por todos nuestros ministerios, y no necesariamente decir eso es responsabilidad de la familia o eso es un hecho aislado. Necesitamos legislar también a favor de la salud mental. Y aportando un poquito a eso, Altagracia hablaba de la globalidad hacia pues los casos individualizados. Yo me voy al revés, entonces, de lo individual al caso global. Si nos podemos a buscar estadística, la depresión es 2 veces más frecuente en mujeres que en hombres. Si vamos a hablar de la familia, como citaba Altagracia, tenemos que saber que la pieza principal y más importante en un hogar es la mujer. Entonces, si ya sabemos que las enfermedades mentales son más prevalentes en mujeres, entiendo que priorizar la salud mental de la mujer debe de ser en políticas públicas una prioridad, pero también no podemos dejarle todo al gobierno, o sea, no podemos sentarnos a culpar solamente al Estado dominicano de lo que es la enfermedad mental, de lo que es la salud mental y de las políticas públicas. También pues la sociedad civil, nosotros como seres humanos, tenemos que involucrarnos en el rescate de esa familia dominicana, y también las empresas públicas, o sea, el sector público tiene que tomar cartas en el asunto. Las ARS, señores, la mayoría de los seguros en nuestro país no cubren los medicamentos de psiquiatría, no cubren las consultas de psiquiatría. Para mí es uno de los problemas más graves, claro, porque estamos viendo los casos que he mencionado han sido de personas de escasos recursos en su mayoría, que no tenían probablemente ni el conocimiento de dónde ir. Fíjate que ese padre que sabía que su niña fue violada, que ya estaba haciendo la parte legal, porque ya la denuncia estaba puesta, la tía estaba presa, la familia de la madre que no la apoyó, que prefirió obligarla a decir que era mentira, prefirió creer a la tía que estaba presa que a todo el informe psicológico propio que se le hizo a la niña, que quedó claro. Fíjate si el dolor fue tan grande para la madre que no pudo lidiar con eso. Desistió. No encontró apoyo en su propia familia, pero teníamos un esposo amoroso que quería solucionarlo, pero no tenía acceso a tener un psiquiatra amigo o un referente como que yo te llame Tronilo, Altagracia, no estoy bien. Él no tenía a quien buscar ayuda. ¿Qué él hizo? Él fue a emergencia. Emergencia. No hay un protocolo. A un hospital. Y eso sí es sumamente necesario en la sociedad dominicana. Definir protocolos de atención, saber claramente a dónde acudir, qué hacer cuando pasan estos casos, pero más que todo también, ¿qué tú puedes hacer como persona cuando tú no te sientes segura o tú te sientes mal? Y hay indicadores muy claros de cuando tu salud mental entra en desbalance y cuáles cosas tú puedes hacer.
Hay unos 10 indicadores muy básicos, aparte de muchísimos Vamos más, a revisarlo, que nos dicen cuando la salud mental entra en desbalance. Entonces, si tú eres ahora mismo una persona que permanentemente entra en diferentes estados emocionales, en un momento está triste, en otro momento está con ira o irritable, en otro momento está llorosa y en otro momento está eufórica, usted es una candidata a observarse y a buscar ayuda. Si usted está comiendo compulsivamente y en otros casos no tiene apetito, es importante que observe y busque ayuda. El caso del sueño, señores. Ay, sí. Hay un tema de sueño en este país y no solamente aquí, en el mundo también. La gente está durmiendo muy mal. Y dormir mal, es importante que todos y todas tomemos conciencia que es la puerta de entrada a un sinnúmero de patologías más que no necesariamente se encierren en desbalance en la salud mental como tal. Eso baja nuestra defensa, nuestro sistema inmunológico, empieza el cuerpo a contraerse, a tener dolores musculares, un sinnúmero de patologías que son importantes tomar en cuenta. Entonces, si tú estás dentro de esas personas que por lo menos hemos dicho esto, ojo y préstate atención y busca ayuda, pero la ayuda apropiada. No vaya a ver la computadora y a decir, no, esto es lo que me pasa. Vaya donde un profesional competente que te pueda apoyar. En el caso de la gente que no tiene acceso a un profesional competente porque su seguro es básico y no le cubren ninguna consulta, ni psicológica ni psiquiátrica, y sabemos que son caras y además que tenemos carencia en suficientes, sobre todo psiquiatras. Desde el Estado, ¿hay alguna manera de que pudiéramos darle más seguridad a esa persona, de que sepa dónde acudir y que haya un protocolo de qué hacer con él? ¿Recuerdan el joven que en un mall muy conocido de aquí tuvo un episodio psicótico y fue llevado a la cárcel? No se le dio la ayuda correcta porque no se entendía lo que... Volvemos a la falta de información y a los tabúes, temas que no se hablan. Y ese joven murió innecesariamente porque no se manejó como lo que era, una crisis psicótica de salud mental. Entonces, también hay que hacer una campaña informativa. Yo veo mucha gente que no ve el peligro. Esa madre que decapitó a su hija decía que oía la voz de Dios que se lo decía, y en su familia nadie asumió que eso podía ser un problema de salud mental. Y de hecho, luego vi en otro noticiario que ella tomaba medicamentos de salud mental y que los había dejado anteriormente, o sea, pocos meses antes de pasar este evento. Entonces, efectivamente, ya se sabía que había un tema de salud mental. Parece que era algo, pues, que lo tenían... Pero fíjate, por ejemplo, hay casos dentro de un hogar donde el Estado no puede intervenir si no es llamado, si no es avisado. Por eso es que yo entiendo que la educación al final sigue siendo el primer problema que tenemos aquí. Yo estoy totalmente de acuerdo. El sistema educativo debe ser un aliado vital en el tema de la salud mental. Pero con relación a lo que decía la doctora y tu pregunta anterior, Ingrid, yo creo que es importante que tomemos conciencia de no normalizar estados y comportamiento. Aquí dicen, no, es que Ingrid es así. No, es que ella es loca. Que ella es loca. Y entonces, no, ella es loca. Y entonces, ella es como acelerada. ella es loca, ella es acelerada y es así. No, señores. Es importante observarnos y no es que ella es así. Hay comportamientos que no son normales y dentro de la familia, cuando tú ves que una persona está desequilibrada, orienta. Esa es la responsabilidad como familia y es la responsabilidad individual también observarte como hombre, como mujer y observar a tus niños y a tus niñas dentro de la familia es parte de la prevención de esta problemática también. Pero doctora, por ejemplo, en el caso de la depresión, que es uno de los casos que lleva más al suicidio, ¿verdad? Volviendo a esta joven que nos desarmó a todos, ¿verdad? Una persona puede estar deprimida o con un tema de ansiedad
y no necesariamente su familia entender la gravedad del asunto. Porque yo te aseguro que ese papá estaba preocupado, pero como él dice, yo me despedí de ella y jamás me imaginé que ella iba a cometer eso. ¿Qué tan riesgoso es que una depresión te detone un brote psicótico? Mira, inmediatamente hablamos de depresión, entonces la alarma de suicidio debe de encenderse. Es decir, es una persona que desde ya sabemos que tiene el riesgo de. Entonces tenemos que tomar las medidas de precaución. Si esta persona no está siendo asistida por un profesional de salud mental y no está siendo medicada, entonces las alarmas deben de encenderse aún más. Entonces existe lo que se llaman gestos suicidas. Es decir, son pequeñas conductas que, aunque la persona quizás no lo exprese verbalmente, no diga me voy a quitar la vida, pero pueden intuirse de que pues está pensando en el suicidio. En el caso de esta joven madre con su hija, de repente ella quizás a alguien en la familia le mencionaba, mira, si esta situación con mi hermana no se resuelve, yo no sé qué voy a hacer, yo no voy a poder más. De repente yo me quiero ir y dejarlos a todos. Si yo falto en algún momento, les encargo a mi hija que en ningún momento le falte nada, de decirle al esposo, mira, en tal banco yo tengo unos chelitos en buen dominicano, si yo falto en algún momento para que tú sepas que están ahí. Ella no se está despidiendo, diciendo adiós, pero me voy a quitar la vida, pero es una alarma porque es un gesto. Es decir, es un gesto de que yo estoy pensando entonces, en qué pasaría si me quito la vida. Es un mito entonces cuando dicen que la persona que lo anuncia es para llamar la atención. Pero ese no es un anuncio per se. No. Son señales, son indicadores simulados. Y ahí el aislamiento es vital que se tome en cuenta porque aunque la persona no te diga que se va a quitar la vida, si es una familia donde las personas se observan, si es un entorno laboral donde estamos preocupadas por las compañeras y compañeras, siempre van a haber señales. ¿Cuál es una prevención y responsabilidad nuestra también? Estar pendiente de las otras y de los otros. Ingrid y yo doctora, sí. Porque nosotras a veces salimos de los espacios y estamos una hora juntos y digo, pues te cortaste el pelo, pero nos vemos siempre y yo me doy cuenta si acaso una hora después o luego. Entonces es importante que en la familia estemos pendientes de cuidarnos una de las otras para luego no decir, es que no dio ninguna señal. Siempre hay más de 3 señales de la persona que cometió un hecho así. Entonces nos está faltando empatía como seres humanos. Definitivamente sí, en de esta unos sociedad, a otro, en cualquier entorno. Claro, es un componente vital que hace falta en esta sociedad actualmente. Escuchaba el otro día a una psicóloga hablar de que más o menos había una cantidad establecida rápidamente, quizás no es exacto, de 6 personas suicidándose por semana en República Dominicana, donde la mayoría eran varones y eran hombres jóvenes. Y eso me pareció muy alarmante, a propósito de que se suicidó un chico amigo de mis hijos. Entonces son cosas donde tampoco lo vieron venir. Es alarmante la cifra, honestamente no creo que sea tan alta, pero los hombres, cabe destacar que el suicidio son más efectivos que las mujeres. O sea, la mujer intenta más suicidarse. Ahora, el hombre es más exitoso haciéndolo, porque la mujer utiliza métodos que son quizás menos agresivos. El hombre no. El hombre utiliza métodos agresivos, armas de fuego, lanzarse de alturas muy grandes. La mujer quizás tipo intentos autolíticos con pastillas, tipo heridas en muñecas que quizás tarda un poquito más y pueden ser rescatadas del intento de suicidio. Entonces, las mujeres lo intentan más, los hombres son más exitosos al hacerlo. Altagracia. Tú sabes que hay un tema ahí, ¿verdad? Las mujeres son en registro las que más se deprimen, ¿verdad? Uh-huh. Los hombres en el tema del suicidio son los que más lo cometen, pero algunos estudios a nivel de América Latina te dicen
que la efectividad en términos de las mujeres no ser la primera en suicidarse es porque, por otro lado, en base a la educación de género, a nuestro proceso de socialización, son las que más piensan en los hijos, en qué va a pasar con ellos, en qué va a pasar con la familia. Y entonces, cuando conversamos también con esas mujeres que han intentado suicidarse, gracias al universo, el éxito no es tal, y ahí sí interviene ese tema de pensar en la familia y en la continuidad de los hijos y las hijas. Quiero saber si es un mito o una realidad. He percibido que hay personas que se suicidan, que lo planifican, hasta como tú dices, lo avisan, pero que hay unos que literalmente tienen una desconexión. Tengo una chica que me contaba, yo lo había intentado y siempre pensaba en mi hijo y me devolvía. Pero ese día que lo hizo, que sobrevivió, ella solo recuerda ponerse la pijama y luego se lanzó, pero ella ya no estaba consciente. Hacen un momento de psicosis, es decir, psicosis es desconexión con la realidad. Entonces entran en un momento donde no están conectados con el momento presente, sino que quizás hasta hacen alucinaciones, voces tipo comando que le dicen, mira, lánzate. Y hemos tenido pacientes que efectivamente le dicen, porque hubo una voz que me dijo, amárrate la soga en el cuello. O de repente vio una luz que le dijo, que le atrajo y entonces se lanzó por la ventana. Otro tema que me preocupa mucho como comunicadora y coach, que trato de hacer programas con propósito, es que muchas veces yo tengo miedo de tocar esto. Yo sé que hay que tocarlos, sé que es un tabú y que hay que hablarlo, sobre todo con expertos que puedan educarnos un poco en el tema. Pero por otro lado, he escuchado, y no sé si es un mito, una realidad, que cuando se da la noticia, cuando se comentan los casos trágicos, tiende a haber una repetición, como que pueden incentivar y dar ideas a personas que lo estén pensando. ¿Qué hay de cierto en eso? Según las estadísticas y los estudios que tenemos actualmente, cuando una persona comete el suicidio, 5 personas a su alrededor pueden intentarlo o pensarlo. O sea, 5 personas cercanas, amigos, familiares. Entonces, sí, efectivamente es verdad. Ahora bien, hay que hablar de la desensibilización. No es lo mismo este espacio que estamos creando de la mano de profesionales, donde se está hablando de prevención del suicidio, a las noticias sensacionalistas, donde pues se habla de las formas de cometer suicidio y dándole ideas a esa persona que quizás está pensando o que en algún momento de debilidad o vulnerabilidad encuentra esa forma y esa idea en una red social porque otra persona está reposteando que una persona cometió suicidio. Entonces, Altagracia, pregunto yo y a las dos, como comunicadora, cuando me toca el tiempo de dar la noticia, ¿qué es lo mejor que yo puedo hacer por mi pueblo? Porque yo no quisiera pensar que jamás, dando una noticia, toquemos el morbo, porque es una noticia morbosa, por más linda que la quiera poner. ¿Qué es mejor? ¿Que no lo diga? ¿Que dé la alerta? O sea, ¿cómo lo manejamos? Porque yo no quisiera pensar que uno, pensando que va a contribuir, haga más daño a una población que está claramente enferma en su mayoría, con la violencia inclusive. Un suicidio es una noticia en cualquier espacio que ocurra. Como comunicadoras y comunicadores, yo pienso que hay que hablar de la problemática y paralelamente introducir la parte esperanzadora. Okay. ¿Dónde está la situación aquí? Hablamos del morbo. Pasó esta situación, cualquier problemática, sea de salud mental o no, que detone en una situación trágica, los medios la lanzan como tal y lo leemos en el día a día. ¿Qué es lo que nosotras necesitamos también? Que las personas se llenen de esperanza, que las personas se llenen de alegría, que las personas puedan simultáneamente tener alternativas que la enamoren de la vida. Y yo pienso que en la comunicación está faltando mucho eso. Da la información, pero construye en el interior de la mente y del corazón de esta persona
anclas de esperanza. Es importante. Por ejemplo, el otro día una comunicadora que yo quiero muchísimo, una gran actriz nuestra, Chedi García, que tiene una millonada de seguidores, estaba alarmada, habían pasado 3 casos uno detrás de otro, quizás más, y ella hizo un post que a mí me perturbó, pero lo hizo desde lo alarmada. Ella decía, hay que orar porque el mundo no está bien. Aquí hay que orar, no recuerdo la palabra exacta, porque el mundo no está bien, qué es lo que está pasando. Y yo pude percibir, y mira, me erizo, lo asustada que ella estaba. Y he visto a mucha gente trayendo incluso de si estará atrayendo la religión a la conversación, diciendo, ¿será que ahora mismo hay una lucha espiritual en el mundo? Porque no es solamente aquí. Ojo, es en el mundo. Yo no sé si son las redes sociales, pero yo nunca había visto lo que he visto en los últimos tiempos con noticias de cosas, incluyendo las madres, que hasta hace poco eran inconcebibles en mi corazón y en mi cabeza. Entonces, eso es un tema delicado. Traer, si aquí hay un tema espiritual, realmente una batalla espiritual, si realmente la oración es suficiente. Cuando hay gente comunidades que dicen ante la depresión y la ansiedad y la salud mental, lo que hay que buscar de Dios, ¿es suficiente? Mira, cuando vamos a introducir la religión es un tema controversial, sobre todo porque la psiquiatría, la psicología son ciencias. Entonces, la ciencia pues se distancia hasta cierto punto de la religión. Ahora sí podemos hablar de la parte espiritual porque el ser humano tiene una parte espiritual que si no la cultiva no va a poder mantener un buen estado de salud mental. Y entonces, al no mantener ese buen estado de salud mental, pues caemos en esa carencia espiritual y viene lo que mencionaba Altagracia, la parte de desesperanza. El cultivar la espiritualidad en un ser humano, sea quien sea su Dios, su ser superior, eso no tiene religión. La espiritualidad es incluso hablar de buena energía, de buena vibra, en lo que usted crea, pero eso te da esperanza y tener un motivo de vivir al otro día es una de las principales herramientas que tenemos, pues para prevenir un tema de depresión, de suicidio, de ansiedad. Cuando estamos hablando de la parte psicosocial, claro, porque sabemos que la depresión, la ansiedad y las enfermedades mentales pues tienen un componente orgánico que pues eso nadie lo puede prevenir, pero la parte psicosocial sí, tenemos que hablar de espiritualidad. Pero sí es cierto que ustedes como expertas sienten que hay un desbordamiento con la salud mental. ¿Realmente hay una situación global que se ha extremado? ¿Tendrá que ver con la pandemia que pasamos? Efectivamente, la pandemia tiene mucho que ver, como tú decías al inicio del programa, estamos viviendo la pospandemia, que son las enfermedades mentales. Entonces, todo el que tenía una enfermedad mental al momento de la pandemia, pues esos síntomas empeoraron. Todo el que tenía quizás los genes, pero no había detonado en una enfermedad mental, entonces detona en pandemia. Y vimos el aumento brusco. Al año siguiente, 2021, un 25% de la población mundial, pues detonó con enfermedades mentales de las estadísticas del año anterior. Y entonces ahora estamos en este momento social donde realmente hay un desbalance social, o sea, se han perdido en tema de valores, en tema de educación, los gobiernos a nivel económicamente están enfrentando una crisis y sabemos que las crisis económicas también son detonantes en el tema de salud mental. Eso te iba a decir, en un país donde la mayoría experimenta una vida en pobreza, de escasez, tiene que ver, afecta también la salud mental, el desbalance económico tan grande en que vivimos. Claro, claro. Sumamente. Y de hecho, muchos, para no decir la mayoría de los casos de salud mental, están en personas con condiciones extremas de pobreza, porque la preocupación mental, la ocupación mental de qué voy a comer, cómo voy a pagar y cómo voy a vivir, va a ser siempre mayor en las personas que tienen menos recursos. Yo quiero tocar un poquitico porque es importante para nosotras y nosotros como dominicanos, que somos personas de fe, el tema de la fe. Porque también nuestros estudios hablan claro de cómo cuando tú tienes fe
Cuando la espiritualidad en nuestro interior está vigente, es más difícil acudir a pensamientos intrusivos que nos lleven a acudir a cometer autoagresión hasta llegar inclusive hasta el suicidio. Es importante buscar formas de cultivar la fe, de fortalecer nuestras creencias y, como ustedes saben, como tú le llames a Dios, pero fortalecer esa fe ayuda. Las personas que nos pueden guiar también a fortalecer nuestra fe pueden ser refugio también. Pero a veces me preocupa que veo familias, quizás por ignorancia o por fanatismo, no sé, o por desconocimiento, o quizás su fe es superior a la mía, que ven en la depresión y en la ansiedad, incluso en enfermedades mentales como la bipolaridad y otras, como la ausencia de Dios, y que realmente le aconsejan a sus familiares que la solución está en su iglesia, en buscar de Dios. Cuando, doctora, usted como psiquiatra sabe que hay un tema químico, ¿cuáles serían esas señales de que mi situación ya hay un componente químico que va más allá de la psicóloga y de la terapia holística y de la fe? Hay una palabra que yo menciono siempre que me hacen esa pregunta y es la funcionalidad. Inmediatamente un individuo no puede enfrentar las labores cotidianas de su entorno, entonces ese individuo no es funcional e inmediatamente es un signo de alarma porque nos quiere decir que ya entonces su situación de salud mental, esa ansiedad o esa depresión es orgánica, es decir, hay un desbalance a nivel de neurotransmisores que tenemos que corregir con medicamentos. Entonces ahí es donde entra la parte del psiquiatra, ¿verdad? Correctamente. Y ahí volvemos a ver cómo podemos lograr que los seguros, ¿verdad? O el Estado imponga, no sé, de manera que los seguros tengan que cubrir, incluso los seguros básicos, porque ahí esa ayuda es imperante cuando se trata de algo químico, ¿correcto? Mira, es difícil. Por ejemplo, yo hago también práctica a nivel de un hospital público. Y a veces es retador porque tú le haces la indicación al paciente y tú tienes casas farmacéuticas que te apoyan con muestra y tú nos ves a nosotros los médicos psiquiatras desesperados pidiéndole para ver si logramos por lo menos que esa casa farmacéutica les regale ese primer mes de tratamiento. Porque Dios tú mío. Sabes que el paciente no lo va a poder costear porque es que un medicamento de psiquiatría a veces sobrepasa lo que es la canasta básica aquí de nuestra sociedad. Entonces, entre medicamentos y comida, ¿qué tú vas a elegir? Entonces, las personas que sentimos que somos funcionales dentro de nuestras situaciones, ¿qué podemos hacer para cuidar la salud mental, para no caer al extremo de lo que se está viendo? ¿Cómo podemos cuidarnos y cuidar a nuestros hijos, adolescentes y la familia, el entorno? Yo creo que es fundamental que pongamos la vista, la mirada en la parte preventiva. Es sumamente importante y hay muchas cosas que podemos hacer antes de ir a la psicóloga o psicólogo, inclusive a la psiquiatra y a la medicación. Y es importante que cuidemos nuestro cuerpo y nuestra mente y hay un sinnúmero de ejercicios que nosotros podemos hacer. Trabajar desde el cuerpo para empoderar nuestra mente es vital. No deje de hacer ejercicio, porque ya la neurociencia lo ha comprobado. Es cierto. Cuando nosotras y nosotros acudimos a hacer ejercicio, se van a disparar un sinnúmero de químicos dentro de nuestro organismo que van a balancear más nuestro cerebro y nuestras respuestas mentales. Acude a la meditación, que está comprobado también que te puede apoyar a seleccionar, no importa si tú tienes recursos o no. Dentro del campo de la alimentación puedes acudir a cosas muy sencillas que te pueden apoyar a balancear tu salud mental también. Leer, escuchar música, ir a clase de baile, conversar con personas que puedan enriquecer tu mente también te puede ayudar. Lee
de posibilidades para balancear tu salud mental. Acudir a las redes sociales y a cosas superfluas quizás no te ayudan, pero hay un sinnúmero de informaciones que nos pueden apoyar a entrar en balance en nuestra salud. Ustedes entienden, yo no sé, yo a veces tengo mis dudas, yo no satanizo las redes sociales, yo sé que tienen muchas cosas buenas también. Y depende de quién tú sigas, tú recibes, porque yo sigo a tanta gente buena que está aportando valor, que la verdad que cuando hago el scrolling lo que estoy es sumándome, pero la juventud no siempre tiene ese discernimiento. Y en algún momento uno ha caído en comparaciones y en cuentas que dice, pero ¿por qué caí aquí? Entonces, ¿ustedes no creen que las redes sociales y el que nuestros jóvenes estén viviendo una vida completamente online por encima de la offline, de la de verdad, tenga que ver también con el desborde de los problemas de salud mental en el mundo entero? Ha contribuido bastante. Porque eso es algo nuevo para todos relativamente. Sí. Pero las redes sociales han contribuido con una causa que es el inmediatismo. O sea, ahora tenemos la información aquí, ahora está pasando una tragedia y hay alguien que está grabando en vivo y yo puedo estar en China y el otro en Rusia y lo estoy viendo en vivo. Eso también ha hecho que contribuya mucho a lo que es la frustración, por lo que tú dices, vienen las comparaciones. ¿Y por qué si fulanita de tal que tiene 20 años, igual que yo, ya se graduó de la universidad, es CEO de tal compañía y yo sigo aquí en casa de papi y mami? Entonces, eso contribuye a generar más ansiedad, más incertidumbre. ¿Qué importancia tiene el círculo de apoyo, es decir, la familia, los vecinos y los amigos, para uno relacionarse y poder tener a tiempo cualquier intervención temprana ante una situación que se dé de salud mental? Fundamental. Hay que escoger, ¿verdad? Fundamental. Hay que ser selectivo, mi gente, con nuestros afectos. Como lo dice el refrán, el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Entonces, si de repente yo me junto solamente con amigas que lo que quieren es estar yendo a discotecas, bebiendo alcohol, fumando la juca, no estudiando, no quieren hacer ejercicio, pues yo no estoy contribuyendo con una prevención de salud mental. Hay mucha gente que esos vacíos que produce la ansiedad y la misma depresión o diferentes enfermedades mentales lo quieren llenar o anestesiarse con el alcohol o la droga o demás. Y es porque realmente eso logra anestesiarse por un momento. Pero ¿hasta qué punto lo ideal sería evitarlo ante una debilidad en la salud mental? Está demostrado que el alcohol y las sustancias que son adictivas, tipo nicotina, que es lo que tiene el cigarrillo, todo este tema de vape, son detonantes de ansiedad. Inicialmente te anestesia, sí, es cierto, pero cuando tú continúas con ese uso y ese uso en exceso sobre todo, entonces va generando ese sistema de alerta, tu cuerpo va disminuyendo ese sistema de defensa y entonces cuando tienes un sistema de defensa bajo, y entonces una alerta alta, estás esperando que pase algo malo todo el tiempo y entonces viene ese no sueño, el evitar ese sueño reparador por parte de tu mismo cuerpo y entonces viene ese detonante de ansiedad, de taquicardia y son esos jóvenes que te llegan a una emergencia, creo que estoy teniendo un infarto, doctor, se me está saliendo el corazón. Y es un ataque de ansiedad. Un ataque de ansiedad. Okay. Ante los múltiples trágicos casos que hemos visto recientemente, ¿cómo podemos saber qué es realmente un tema de salud mental y cuál es un tema de criminalidad o abuso? Doctora. Entonces, cuando hablamos de salud mental, recuerden que tenemos que evaluar la funcionalidad de esa persona. Es decir, hubo un cambio brusco. Esa madre era abusiva con sus hijos anteriormente, no lo era. Si hubo alguna conducta extraña, bizarra, algo que fuera de repente, entonces podemos ir intuyendo que pudiera ser algo de salud mental. En el caso tuyo, Altagracia, ¿qué piensas? Mira, fundamentalmente quiero decir que las emociones y los traumas no trabajados en momento determinado siempre van a detonar en disfuncionalidad mental hacia el futuro. Y es inminente revisar qué es lo no trabajado que viene viajando en uno para saber cómo calificar
y clarificar el comportamiento de una persona. Y hay comportamientos que son simplemente abusivos, que no tienen que ver nada con trastornos mentales, y es importante diferenciar que en este momento hay muchas cosas que no tienen que ver con nuestra salud mental, sino con relaciones de poder, de abuso y de control. Y muchos de estos casos de asesinato de hombres hacia mujeres son relaciones de poder, de control y de abuso, no de salud mental. Excelente, muchísimas gracias. Yo quiero despedir este programa con esperanza de que podemos ser más empáticos, ayudarnos unos a otros y que vamos a estar mejor, que sí podemos. Quiero dejarte a ti ese cierre, Altagracia. Mira, yo pienso que necesitamos madres y padres presentes, hijos e hijas presentes, que necesitamos amigas y amigos que estén presentes para nosotras y nosotros, que necesitamos respuesta de una sociedad de colaboradores, tanto del área gubernamental como no gubernamental, de una comunidad que esté menos en la banalidad y más presente en la construcción de una sociedad, de una familia y de personas más amistosa, para que nosotras podamos convivir en una mente, en un alma, en un cuerpo y en un espíritu que viva con nosotras, entre nosotras, de manera amigable. Y todas podemos buscarlos allá afuera para poder buscarlo también dentro y fuera de nosotras. Me encanta. Gracias, Altagracia, doctora Tronilo. Gracias por aportar con tanto trabajo que tienen este ratito para sumarle un poco a nuestra comunidad. Mi gente querida, un aplauso para mi doctora y mi psicóloga. Gracias por acompañarme. Nos encontramos aquí estrenando episodio el próximo sábado, 10:30 en Telesistema e inmediatamente en nuestras multiplataformas digitales. Gracias por la compañía y recuerda que de lunes a viernes seguimos aportando un granito de arena en Mujeres al Borde Radio en Estrella 90, la 90.5 FM, de 2:30 a 2 de la tarde, cada mediodía, tu plato fuerte. Hasta la próxima. Gracias.